10 de enero de 1937. Algunas reminiscencias. 327. 1. Cuando estaba en Skandasramán, Sri Bhagavan vio un sapo blanco, pequeño y largo, a una distancia de unos 3 metros de él. Sri Bhagavan lo miró fijamente y el sapo le miró a él. De pronto dio un largo salto y se apoyó precisamente sobre uno de los ojos de Sri Bhagavan, que lo cerró rápidamente y no resultó lesionado. 2. Había 2 pavos reales que solían contonearse con sus plumas desplegadas como un abanico estrellado. En ese pasatiempo también solía participar una cobra que alzaba su cabeza y se desplazaba en medio de ellos. 3. Sri Bhagavan dice que tan pronto como el pavo real ve a un lagarto verde, se encamina directamente hacia él e inclina mansamente su cuello ante el lagarto, que le muerde y mata al pavo. 4. Rangaswami Iyengar salió una vez rumbo a la colina. Había un leopardo cerca. Le arrojó una piedra, pero el animal se volvió hacia Iyengar, quien salió corriendo para salvar su vida. En el camino, Sri Bhagavan se encontró con él y le preguntó qué ocurría. Lo único que Iyengar dijo fue «leopardo» mientras corría. Sri Bhagavan se dirigió hacia donde estaba la fiera y ésta escapó poco después. Todo esto aconteció en la época de la peste. Los leopardos solían vagar libremente junto al templo, a veces en grupos de 2 o de 3. 5. Sri Bhagavan dijo: a una rana se la compara a menudo con un yogi. Permanece quieta durante mucho tiempo y su única señal de vida es el movimiento rítmico que tiene lugar en su cuello debajo de la piel. Además, las ranas pueden permanecer durante periodos extraordinariamente largos con su animación suspendida. Se dice que se tragan sus lenguas. Tragarse la lengua es una práctica yógica. La animación se suspende. El yogi no muere, pero deberá ser otro quien le saque la lengua antes de que se reinicie la actividad vital. Es un misterio cómo la rana saca la lengua ya tragada y reinicia su actividad. 11 de enero de 1937. 6. Mientras leía el Raghuveram, el Ramayana escrito en fácil prosa malayalam, hubo un pasaje relativo a cómo Hanuman llegó mentalmente a Lanka antes de cruzar físicamente a esa isla. Sri Bhagavan recalcó el punto de que la aproximación mental se concreta antes que la acción física. 7. Sri Bhagavan contó esta anécdota divertida. Ezhutachan, un gran santo y escritor malayali, llevaba ocultos unos pescados cuando entró en el templo. Algún enemigo se lo contó a los devotos que estaban en el templo. El hombre fue registrado y conducido ante el rey. El rey le preguntó: ¿por qué introdujiste los pescados en el templo? Él contestó: no es culpa mía. Yo los tenía ocultos en mis ropas. Fueron los otros los que expusieron los pescados en el templo. La culpa radica en su exposición. Los excrementos dentro del cuerpo no son considerados sucios, pero cuando se excretan, son considerados sucios. Lo mismo ocurre con esto.
12 de enero de 1937. 328. El señor Ramasastri, del distrito de Guntur, compuso 8 slokas sobre Sri Bhagavan y las leyó en voz alta con emoción. Entonces, el señor Ramasastri imploró ser guiado. Yo soy un samsari, inapto para la nana amarga. Los asuntos del mundo me distraen. Tenga a bien instruirme sobre lo que debo hacer. Maharshi, piense en Bhagavan. ¿Cómo le distraerán los asuntos del mundo? Usted y ellos están en él. Devoto, ¿puedo hacer un nama smarana? ¿Qué nana tomaré? Maharshi, usted es Ramasastri. Haga ese nombre significativo. Sea uno con Rama. 13 de enero de 1937. 329. En respuesta a una pregunta hecha por un asistente que hacía mucho tiempo que residía aquí, Sri Bhagavan dijo: todo el mundo se queja de la inquietud de la mente. Que la mente sea encontrada y entonces sabrán. En verdad, cuando un hombre se sienta a meditar, los pensamientos brotan por docenas. La mente es solo un paquete de pensamientos. El intento de atravesar la barrera de los pensamientos es infructuoso. Si por cualquier medio uno puede morar en el sí mismo, eso es bueno. Para aquellos que son incapaces de hacerlo, se prescribe el canto o la meditación, yapa o dhyana. Es como darle un trozo de cadena a un elefante para que la sostenga en su trompa. La trompa del elefante usualmente está inquieta. La mueve en todas direcciones cuando se lo lleva por las calles de la ciudad. Si se le da un trozo de cadena para que la lleve, la inquietud es controlada. Similarmente, con la mente inquieta. Si se le hace hacer yapa o dhyana, los otros pensamientos son evitados y la mente se concentra en un solo pensamiento. Así deviene apacible. Esto no significa que la paz se obtenga sin una lucha prolongada. Los otros pensamientos deben ser combatidos. He aquí otra ilustración. Suponga que una vaca se escapa y se va a pastar a los campos de los vecinos. No es fácil quitarle ese hábito de escaparse. Piense cómo se la podrá mantener en el establo. Si se la ata forzosamente en el establo, ella simplemente aguardará el momento para volver a sus desmanes. Si se la tienta con buen pasto en el establo, ella come el primer día un bocado y nuevamente espera la oportunidad para escaparse. Al día siguiente come 2 bocados y así cada día que pasa come cada vez más hasta que finalmente se le quitan sus malvadas tendencias. Cuando está enteramente libre de sus malos hábitos, se la puede dejar tranquilamente en libertad y ella no irá a los pastizales de los vecinos. Y aunque se la golpee en el establo, en adelante ella no abandona el lugar. Similarmente con la mente, está acostumbrada a divagar por fuerza de los vasanas latentes, que se manifiestan como pensamientos. Mientras haya vasanas contenidos dentro, ellos deben salir y agotarse. Los pensamientos constituyen la mente. Al indagar qué es la mente, los pensamientos retrocederán y el buscador sabrá que ellos surgen del sí mismo. Es el agregado de estos pensamientos a lo que nosotros llamamos mente. Si uno realiza que los pensamientos surgen del sí mismo y mora en su fuente,
la mente desaparecerá. Después que la mente cese de existir y de que la felicidad de la paz ha sido realizada, uno encontrará entonces tan difícil producir un pensamiento como ahora encuentra difícil deshacerse de todos los pensamientos. Aquí, la mente es la vaca que se escapa. Los pensamientos son el pastizal de los vecinos. El propio ser primordial de uno, libre de pensamientos, es el establo. La felicidad de la paz es demasiado buena para perturbarla. Un hombre profundamente dormido odia ser despertado y que le ordenen que atienda a sus asuntos. La felicidad del sueño profundo es demasiado cautivante para sacrificarla al trabajo nacido de los pensamientos. El estado libre de pensamientos es el propio estado primordial y lleno de felicidad de uno. ¿No es miserable abandonar ese estado por el estado infeliz, gobernado por los pensamientos? Si uno quiere morar en el establo, libre de pensamientos, es inevitable una lucha. Uno debe abrirse su propio paso antes de recuperar su propio estado primordial original. Si uno triunfa en la lucha y obtiene la meta, entonces el enemigo, a saber, los pensamientos, se sumergirán todos en el sí mismo y desaparecerá enteramente. Los pensamientos son el enemigo. Ellos equivalen a la creación del universo. En su ausencia no hay ni el mundo ni Dios creador. La felicidad del sí mismo es sólo el único ser. Cuando Prahlada estaba en Samadhi, Vishnu pensó para sí mismo: al estar este asura en Samadhi, todos los asuras están en paz. No hay ninguna lucha, ninguna prueba de fuerza, ninguna búsqueda de poder, ni ningunos medios para ganar el poder. En ausencia de esos medios para ganar el poder, yaga, yaina, etc., los dioses no medran, no hay ninguna creación nueva, ni siquiera se justifica ninguna existencia. Así pues, le despertaré. Entonces surgirán los asuras. Su naturaleza original se manifestará por sí misma. Los dioses los desafiarán. Entonces los asuras y otros buscarán la fuerza y adoptarán los medios para su adquisición. Los jainas, etc., florecerán. Los dioses medrarán. Habrá cada vez más creación. Habrá cada vez más lucha. Y yo tendré mucho que hacer. Así pues, Vishnu despertó a Prahlada, bendiciéndole con la vida eterna y Jivanmukti. La lucha entre devas y asuras se reinició y el antiguo orden de las cosas fue restaurado, de manera que el universo continúa en su naturaleza eterna. Devoto. ¿Cómo pudo Dios mismo despertar al elemento asura y suscitar la guerra constante? ¿No es pura bondad la naturaleza de Dios? Maharshi. La bondad es sólo relativa. El bien implica siempre también el mal. Ambos coexisten siempre. Uno es el anverso del otro. 330. El público en la sala estaba escuchando muy atentamente. Uno de los presentes, un sincero devoto de Sri Bhagavan, estaba tan impresionado por ello que pronto se perdió a sí mismo. Más tarde describió así su experiencia. Hacía tiempo que yo me preguntaba dónde comienza la corriente, si dentro del cuerpo o en otra parte. Repentinamente mi cuerpo
se fue tornando tenue hasta que desapareció. La indagación ¿quién soy yo? Continuó muy clara y vigorosamente. Solo persistía el sonido de yo. Había una vasta expansión y nada más. Había una percepción nebulosa de lo que ocurría en la sala. Supe que las gentes se dispusieron para saludar al final del canto védico. Yo quise ponerme de pie. El pensamiento pronto me abandonó. Yo estaba nuevamente perdido en la única expansión. La experiencia continuó hasta que escuché la voz de Sri Bhagavan. Eso me hizo volver en sí. Entonces me puse de pie y saludé. Durante más de media hora continuó una sensación extraña. No puedo olvidarla. Todavía me obsesiona. Sri Bhagavan escuchó sus palabras y estuvo silente durante unos minutos. Unas pocas observaciones salieron de sus labios. A uno puede parecerle que sale del cuerpo, pero el cuerpo mismo no es más que nuestro pensamiento. No puede haber ningún cuerpo en ausencia del pensamiento. No puede haber ninguna salida ni entrada en ausencia del cuerpo. Sin embargo, debido al hábito, surge la sensación de que se sale. Una partícula de granizo que cae en la superficie del mar se funde en el mar y deviene agua, ola, espuma, etc. Similarmente, el intelecto sutil, que surge como el minúsculo punto, el ego, desde el corazón y que se expande, finalmente entra en el corazón y deviene uno con él. Aunque la leche permanezca tan vasta como el mar, ¿puede usted beberla con una boca tan vasta como el mar? Usted puede mamarla solo a través de los diminutos capilares de los pezones. Nammalvar, el santo Vaishnavita, ha dicho: solo mi sí mismo es tú. ¿Qué significa esto? Antes de realizar a mi sí mismo, yo vagaba buscándote a ti. Habiendo realizado ahora mi sí mismo, veo que tú eres mi sí mismo. ¿Cómo cuadrará esto con el monismo cualificado? Esto debe ser explicado así. Al penetrar en mi sí mismo, tú permaneces como el Antaryamin, el ser inmanente. Así pues, yo soy parte de tu cuerpo, y tú eres el dueño del cuerpo, Sariri. Habiendo abandonado el propio cuerpo de uno como no siendo uno mismo, ¿por qué debe uno devenir el cuerpo de otro, de Dios? Si el propio cuerpo de uno no es el sí mismo, los otros cuerpos también son no sí mismo. Los representantes del monismo cualificado piensan que la individualidad es necesaria para experimentar la felicidad. La individualidad, es decir, la yoidad, no debe ser perdida. Ajá, el sí mismo no es cuerpo, pero su sí mismo deviene el cuerpo de Dios. ¿No es absurdo? O bien, si usted hace prapati, si usted se entrega a Dios, ha hecho cesión de usted mismo a Él, y usted es suyo, y no ya de usted. Si Él necesita un cuerpo, que lo busque por sí mismo. Usted no necesita decir que Él es el poseedor de un cuerpo. 17 de enero de 1937. 331. Un caballero europeo comenzó a hablar en tonos mesurados y habló clara y lentamente. ¿Por qué deben los individuos permanecer atrapados en los asuntos de este mundo y cosechar miserias como resultado?
¿no deben ser libres? Si están en el mundo espiritual, tendrán mayor libertad. Maharshi: el mundo es solo espiritual. Puesto que usted se está identificando con el cuerpo físico, usted habla de este mundo como físico y del otro mundo como espiritual, mientras que eso que es solo espiritual. Devoto: ¿tienen las almas desincorporadas, es decir, los espíritus, un conocimiento más profundo y gozan de mayor libertad? Maharshi: debido a que usted se identifica con este cuerpo, habla de las almas desincorporadas como espíritus. Desde estas limitaciones, usted habla de sus limitaciones y busca conocer sus capacidades. Incluso las almas desincorporadas tienen cuerpos sutiles. De otro modo, usted no diría almas desincorporadas. Desincorporadas significa despojadas de este cuerpo grosero. En la medida en que usted las dota de individualidad, ellas están centradas en sus cuerpos sutiles. Sus limitaciones serán según su propio estado. Lo mismo que usted siente el peso de sus limitaciones de usted, ellas también sienten el peso de sus limitaciones. Lo que yo entiendo por espíritu y mundo espiritual es el espíritu absoluto y no relativo. Si usted se realiza como el espíritu, verá que este mundo es solo espiritual y no físico. Devoto: ¿son sus cuerpos temporarios como lo son los nuestros? ¿Se reencarnan? Maharshi: estas preguntas surgen porque usted se piensa como el cuerpo. Este cuerpo tiene nacimiento y muerte, y cuando este cuerpo muere, surge otro cuerpo, lo cual es llamado reencarnación. Pero, ¿es usted el cuerpo? Si encuentra que usted no es el cuerpo, sino el espíritu, usted estará libre de los cuerpos grosero o sutil, y entonces no habrá limitaciones. ¿Dónde está el mundo, físico o espiritual, en la ausencia de toda limitación? ¿Cómo surgirá la cuestión de la reencarnación? Nuevamente, considérelo desde otro punto de vista. Usted crea un cuerpo de sueño para usted mismo en el sueño con sueños y actúa con ese cuerpo de sueño. El mismo es anulado en el estado de vigilia. Ahora piensa que usted es este cuerpo y no el cuerpo del sueño. En su sueño, este cuerpo de vigilia es anulado por el cuerpo de sueño. Así pues, usted ve que ninguno de estos cuerpos es real, porque cada uno de ellos es verdadero por un tiempo y falso en otros tiempos. Lo que es real debe ser real siempre, pero usted dice yo. Esta conciencia yo está presente en los tres estados. No hay ningún cambio en ella. Solo eso es real. Los tres estados son falsos. Son solo para la mente. Es la mente la que obstruye su visión de su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza es la del espíritu infinito. Ese era el caso en su sueño profundo. Usted nota las limitaciones de los otros dos estados. ¿A qué se debe la diferencia? No había ninguna mente en el sueño profundo, pero ella existe en los estados de sueño con sueños y de vigilia. La sensación de limitación es la obra de la mente. ¿Qué es la mente? Encuéntrelo. Si usted la investiga, ella se desvanecerá por sí misma, pues no tiene ninguna existencia real. Está compuesta de pensamientos,
ella desaparece con la cesación de los pensamientos. Devoto: ¿yo permanezco entonces? Maharshi: ¿cuál es su experiencia en el sueño profundo? No había ningún pensamiento, ninguna mente, y sin embargo, usted permanecía entonces. Devoto: cuando trato de meditar, soy incapaz de hacerlo debido a que mi mente divaga. ¿Qué debo hacer? Maharshi: su pregunta proporciona la respuesta. Primero, con respecto a la primera parte de la pregunta, usted dice que se concentra, pero no lo logra. Usted significa el sí mismo. ¿En qué se concentra usted? ¿Dónde falla? ¿Hay dos sí mismos para que un sí mismo se concentre en el otro? ¿Cuál es el sí mismo que se queja ahora de fracaso? No puede haber dos sí mismos. Hay solo un sí mismo. Ese no necesita concentrarse. Pero entonces, ¿por qué no hay felicidad?, pregunta usted. ¿Qué es lo que le impide a usted permanecer como el espíritu que usted es en el sueño profundo? Usted mismo admite que es la mente divagante. Encuentre a la mente. Si su divagación cesa, se encontrará que ella es el sí mismo. Su consciencia yo, que es espíritu eterno. Ella es más allá del conocimiento y la ignorancia. Devoto: yo trabajo muy duramente y encuentro poco tiempo para practicar la concentración. ¿Hay algunas ayudas para eso? ¿Es el control del soplo una buena ayuda? Maharshi: el prana y la mente surgen de la misma fuente. La fuente puede ser alcanzada reteniendo el soplo o rastreando a la mente. Si no puede hacer esto último, entonces sin duda será útil lo primero. La regulación del soplo se obtiene observando sus movimientos. Si la mente es observada, cesan los pensamientos. Entonces resulta la paz y ella es su verdadera naturaleza. El rey Janaka dijo: acabo de encontrar al ladrón, a saber, la mente, que ha estado robándome mi yoidad. Mataré instantáneamente a ese ladrón. La perturbación debida a los pensamientos parece robar su paz al sí mismo. La perturbación es la mente. Cuando eso cesa, se dice que la mente huye. El sí mismo permanece como el substrato imperturbado. Otra persona interpuso: ¿la mente debe matar a la mente? Maharshi: sí, si hubiera mente. Una búsqueda de ella descubre su no existencia. ¿Cómo puede ser matado algo que no existe? Devoto: ¿no es el yapa mental mejor que el yapa oral? Maharshi: el yapa oral consiste en sonidos. Los sonidos surgen de los pensamientos, pues uno debe pensar antes de expresar los pensamientos en palabras. Los pensamientos forman la mente. Por consiguiente, el yapa mental es mejor que el yapa oral. Devoto: ¿no debemos contemplar el yapa y repetirlo también oralmente? Maharshi: cuando el yapa deviene mental, ¿dónde está la necesidad de sus sonidos? El yapa, cuando deviene mental, deviene contemplación. Dhyana, contemplación, y yapa mental son lo mismo. Cuando los pensamientos cesan de ser promiscuos y persiste un solo pensamiento con exclusión de todos los demás, se dice que eso es contemplación. El objeto de yapa o de dhyana es la exclusión de los distintos pensamientos y confinarle a uno mismo en un solo pensamiento. Entonces, ese pensamiento
también se desvanece en su fuente. La consciencia absoluta, es decir, el sí mismo. La mente se da al yapa y entonces se sumerge en su propia fuente. Devoto. Se dice que la mente es desde el cerebro. Maharshi, ¿dónde está el cerebro? Está en el cuerpo. Yo digo que el cuerpo mismo es una proyección de la mente. Usted habla del cerebro cuando piensa en el cuerpo. Es la mente la que crea al cuerpo, al cerebro en él, y también la que asegura que el cerebro es su sede. Devoto. Sri Bhagavan ha dicho en una de las obras que el yapa debe ser rastreado hasta su fuente. ¿No es la mente lo que se entiende? Maharshi. Todas estas son solo las operaciones de la mente. El yapa ayuda a fijar la mente en un solo pensamiento. Todos los demás pensamientos primero son subordinados hasta que desaparecen. Cuando el yapa deviene mental, se llama dhyana. Dhyana es su verdadera naturaleza de usted. Sin embargo, es llamada dhyana porque se hace con esfuerzo. El esfuerzo es necesario mientras los pensamientos son promiscuos. Debido a que usted está con otros pensamientos, usted recurre a la continuidad de un solo pensamiento, meditación o dhyana. Si esa dhyana deviene sin esfuerzo, se encontrará que es su naturaleza real.